Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Muchas gracias por venir a todos y a los participantes de esta mesa en la que vamos a hablar de la internacionalización del podcast, de festivales y de producciones de habla hispana. Me acompañan unos participantes muy importantes que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Os voy a presentar brevemente y si queréis añadir algo más, por favor, adelante. En primer lugar, Juan Ignacio Lara, de Chile, es director de Desarrollo y Nuevos Negocios en RDF Media y director de Emisor Podcasting, que son organizadores de Podcast Fest, además del actual presidente de Cifespod, que es una de las cosas que vamos a hablar mucho hoy, el circuito iberoamericano de festivales de podcast. Su especialidad es el desarrollo de marcas y modelos de negocio en los medios digitales. Correcto, ¿verdad? Correcto. Solo saquémosle el Juan, pero el resto perfecto. Descubrieron mi nombre legal. Sabía que te iba a molestar. También está con nosotros Federico Rusconi, de Argentina. Es director de alianzas y sponsoring en el Festival Estéreo. También dirige la estrategia y desarrollo de negocios en la productora R Podcast y es el vicepresidente de Cifespod. Continuamos con Ainhoa Sánchez Mateo, de España, que es desde 2014 responsable del área de literatura y libro de Acción Cultural Española. Desde enero de este año es, además, también de otras dos áreas recién creadas, que son el área de podcast y la de cómic e ilustración. Su papel desde Acción Cultural Española es impulsar la internacionalización de los creadores de estas áreas a través de diversos programas como es PICE, que nos ha traído a estos profesionales con nosotros y un poquito más adelante nos va a hablar más sobre ello. Y terminamos con Sara Trejos, de Colombia, que es la codirectora y cofundadora de Sillón Studios. Durante 4 años fue la productora del festival Podcastinación y actualmente ha cofundido también el encuentro del podcast Ulular. Muchas gracias. Me gustaría comenzar la conversación, antes de nada, pidiéndole a Ainhoa si nos puede explicar un poquito lo que es el programa PICE que desarrollan desde Acción Cultural Española, que, como comentaba hace unos segundos, es lo que nos ha permitido contar con estos profesionales hoy con nosotros. Pues fenomenal. Hola a todos, bienvenidos. ¿Se me oye o no? ¿Sí? Acércate un poco más el micro, por si acaso. ¿Un poco más? ¿Así mejor? ¿No? Igual. ¿Hablo más alto? ¿Sí? Creo que iba. Bueno, pues nada, mucho gusto. Soy Ainhoa Sánchez, como decía Laura, llevo más de una década gestionando el área de literatura y libro en Acción Cultural Española y desde hace unos meses pues también el de podcast y el de cómic e ilustración. No sé si conocéis lo que es Acción Cultural Española, hago un repaso súper rápido. Es una entidad estatal cuyo objetivo es la promoción y la difusión de la cultura y el patrimonio español y lo hacemos tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras. Y tenemos una serie de ámbitos de actuación que van desde, desde gestionar la presencia de España en las grandes citas culturales, como ha sido la Filbo hace un par de semanas, donde España era país invitado. Gestionamos también la presencia de España en los pabellones de las expos internacionales, como en Osaka, que está ahora mismo ya abierta en Japón. Hacemos exposiciones, programas profesionales, residencias para creadores y, entre otras cosas, también el programa PICE, que, como decía Laura, nos ha permitido poder contar con vosotros o con ustedes. No sé si es vosotros o ustedes estarán. Entonces, voy a explicar brevemente. El programa PICE tiene 3 líneas de actuación. Una es las residencias nacionales, que son residencias en España para creadores españoles. Luego está el programa de visitantes, que nos permite, cuando una entidad española quiere programar o traer a su evento a prescriptores internacionales, como es este caso, pueden solicitar nuestro apoyo y nosotros traemos a estas personas aquí para que puedan conocer de primera mano lo que está ocurriendo en su sector, con la idea de que luego podamos tender esos puentes hacia el exterior. Y para tender esos puentes al exterior tenemos la tercera línea del programa, que es el programa de movilidad, que lo que nos permite es que si una institución extranjera quiere programar a un profesional cultural español, puede solicitar apoyo a ACE
y nosotros podemos cubrir un porcentaje hasta el 50% de esos gastos de salida al exterior. Eso es explicación larga, porque puedo continuar toda la tarde, pero creo que como introducción... Yo creo que nos pone un poco en contexto. Muy bien. A continuación quería que Sara, Nacho y Fede, como parte de CIFESPOD, además de Estación Podcast, que también somos parte del circuito, quería que nos contarais un poco cómo es vuestra vinculación con el circuito. Igual creo que en este caso, igual empezar por Fede, también que nos contaras un poco cómo surge, cuál es la idea detrás del festival, o sea, del circuito, y cómo ha ido cambiando desde que empezó, ¿no?, hasta el momento en el que estamos ahora. Bien, después de la primera edición del Festival Estéreo en Argentina, yo noté que existía una buena cantidad de eventos relacionados al podcast en Iberoamérica y que al menos no encontraba fácilmente un punto de comunicación entre todos estos eventos. Entonces se me ocurrió una idea que dije, le voy a empezar a escribir a todos, total, qué es lo que puede llegar a pasar, lo peor que puede pasar es que no me respondan. Y bueno, por suerte todos tuvieron una muy buena recepción, todos me contestaron, todos me dieron una reunión y ahí se me ocurrió una idea que dije, sí, nos empezamos a juntar, a reunir vía Meet y empezamos a charlar. Probablemente tenemos problemáticas parecidas y algunas cuestiones distintas según la idiosincrasia y según las cuestiones económicas y sociales de nuestros países, pero deben ser más los puntos en común que tenemos y a partir de eso las problemáticas de un festival pueden ser las soluciones de otro a por hacerse o que se está haciendo. A partir de eso se me ocurre crear el circuito. Me acuerdo que armé la primera reunión, Carlos participó de esa primera reunión. No sé qué pensabas, Carlos, en qué te estabas metiendo en ese momento, pero bueno, por suerte aceptaste. Y nos reunimos, el Podfest, en su primera edición estábamos el Podfest, estaba Estación Podcast, estaba Prosodia, también de acá de España, estaba Al Oído, en ese momento el representante de Colombia por RTBC, y estaba Sonora de Uruguay. Y bueno, a partir de eso tuvo una repercusión muy positiva. Había otros eventos, por supuesto yo hablé con los eventos que conocía, ¿no? Siempre termina sucediendo que hay eventos que se pierden de tu radar y eso empezó a generar contacto de otros eventos. También lo que nos empezó a provocar fue cómo organizamos la logística, porque tenemos usos horarios distintos. Los eventos que organizamos nacen también desde distintas directrices. Tenemos eventos que organizan estados o ministerios de cultura de ciertos países, eventos que organizan gestores culturales de manera independiente, eventos que organizan una discográfica, por ejemplo. Entonces, en ese contexto había que organizarnos de alguna manera para que el interés en participar de esas reuniones y de esa red de festivales tuviera un fin en común que a todos nos sirviera. Así que un poco así nace el CIFESPOD. Yo quisiera dejar de hablar y darle paso a Nacho y a Sara para que cuenten un poco ellos con qué CIFESPOD se encontraron ellos a partir de esa primera experiencia. Sí, sobre todo Nacho ahora, que es el actual presidente. Bueno, no sabemos durante cuánto tiempo, está a punto de cambiar, se acaba tu añito, pero ¿cómo ha sido para ti? De hecho, la historia es bien particular porque yo soy director de Emisor Podcasting y por defecto del Podcast Fest de Chile desde hace 2 años y medio. Entonces, una de las primeras cosas que tuve que atender fue un correo de Fede que decía que nos teníamos que juntar por el CIFESPOD y era una organización a la que yo participaba y no tenía idea que estaba dentro de mis responsabilidades. Pero sí creo que hubo un match bien inmediato con Fede y con Martín Parodi en ese momento de decir, a ver, aquí hay una realidad cultural de este formato que busca ser una industria cultural en Chile y el dolor o las necesidades estaban presentes en más lugares. Entonces, esas como ganas de colaborar y además, yo por lo menos siempre he sido de la idea de que yo no veo competencia en esto. Creo que la marea tiene que subir porque si sube, nos sube a todos. Yo no veo que haya una cuestión como de tener que aplastar al otro que esté haciendo lo mismo que tú, porque creo que el formato es lo suficientemente grande, el enfoque es lo suficientemente distinto, y aquí había ganas de que se diera esa colaboración. Entonces ahí fue bien inmediato. La presidencia, ya no recuerdo mucho cómo llegó, posiblemente por mis obsesiones políticas,
Hay algo ahí. Que las tengo, pero llegan hasta acá, digo, no voy a ser candidato a más cosas. Y nada, me he encontrado con finalmente profesionales, creadores de muchos lugares y las aprensiones, los miedos se comparten, las necesidades son las mismas y qué lindo es cuando eso se materializa en un lugar como este, que además para los que venimos de Chile, Argentina, de Colombia, es literalmente muy lejano y además también como mercado es muy lejano. Lo vemos siempre como a la distancia. Verlo acá en realidad es tal vez la mejor materialización del CIFESPOD. Totalmente. Bueno, yo hice un festival de podcast por 4 años que se llamaba Podcastinación. El primero fue en 2017. Éramos 3 podcasts. Y había como esta necesidad de, bueno, sí, lo que tú estás diciendo, si yo crezco y tú creces y tu audiencia son un montón de mamás y la mía son un montón de gatos, ¿qué pasa si los juntamos en un solo espacio y ellos empiezan a conocer los podcasts? Y siento que esa misma sensación de promoción cruzada, de intercambio de públicos y demás fue lo que nos llevó a hacer pues Podcastinación. Después de eso, junto a otra podcaster argentina que se llama Maru Lombardo, pensamos en hacerlo más que un festival, como un encuentro, y creamos Ulular, que también pues tiene como, he visto también en este festival, una intención también más amplia de encontrarse con creadores de distintos aspectos, no solo desde el audio. Y en ese momento que nació Ulular, aparece CIFESPOD y nos hace una invitación de entrar como a este circuito desde Colombia, y para nosotras fue un gran honor porque, claro, nuestro encuentro era un encuentro, era como un espacio como muy privado, después de haber hecho podcastinación así gigantesco, con 70 podcasts, no sé qué. De repente Ulular era una tarde en cojines, escuchando podcast todos. Y cuando nos hacen la invitación, pues fue un gran honor, sobre todo porque nos puso un reto, que esto es como spoiler, que es crear un premio del festival. Y esa pregunta de, yo, bueno, ya fomenté este espacio, pero ¿quién soy yo para decir cuál es el mejor podcast? Y creo que esa pregunta la trajo el circuito para encontrar el mejor podcast colombiano según qué, o sea, ¿qué es mejor? Y creo que en ese momento entramos, estamos muy recientes dentro del circuito, pero para nosotras fue una experiencia porque nos hizo poner atención, no solamente invitar a personas que admirábamos, sino además empezar a pensar en la calidad del podcast nacional. Y creo que parte de entrar al CIFESPOD en este punto es eso, como siento que estos espacios de encuentro no son solamente lugares para encontrarnos y compartir, sino también para entender cómo funciona la competencia, que en el fondo te da herramientas para ser mejor después, ¿no? Entonces, ese es como el espacio que está viviendo Colombia ahorita. Tengo entendido que al oído y, bueno, Podcastinación estuvo en el circuito, pero pues también son procesos de cambio donde son festivales que cambian y que con los tiempos también es difícil si se sostienen, bueno, por decisiones, digamos, no sé, ajenas a los productores. Entonces, pues nada, como que Colombia no se quede por fuera, fue una gran invitación y acá estamos. Era la idea. Y para cerrar un poco, bueno, hoy en día el circuito tiene un trabajo fijo en la confección del Aural, que es este premio que entregamos en el marco de los festivales, que quisimos que fuese un premio que se diferenciara de los premios ya existentes en la industria. Mismo existió una declaración de, digamos, una visión de qué queríamos hacer con ese premio. A mí hay algo que me gusta mucho que sucede en las reuniones del CIFESPOD, que son reuniones súper abiertas, donde por lo general un poco las llevo adelante yo, y soy muy verborrágico y un poco neurótico, entonces como que un poco meto algún que otro chiste e intento decir, bueno, a ver, discutamos un poco todo, abramos un poco la cancha, no por una cuestión de pose, de uy, la democracia, sino porque, y yo creo que lo que quiero es otro tipo de diálogos. Estoy un poco cansado de las instituciones muy verticalistas. Yo quiero pensar en algo más horizontal, entendiendo que tiene que haber, por eso hay un presidente y un vicepresidente y se llevan acciones en concreto en base a los roles, pero sí lo que yo quiero es un circuito, y con lo que trabajo constantemente, es un circuito donde todos tengamos una posibilidad de decidir entre todos. Y un poco, bueno, los Aural es ese primer objetivo que estamos logrando. Que ya este año Estación Podcast entregó el segundo Aural. Sí, así es.
Bueno, yo creo que lo que es clave para nosotros desde CIFESPOD, pero también cada uno de los festivales, lo que queremos al final es vincular audiencias entre todos los países de habla hispana, ¿no? Entonces, os quería preguntar desde vuestro punto de vista, ¿cuál creéis que es la mejor forma o qué iniciativas podríamos llevar a cabo para potenciarlo? Por un lado, Sara, por ejemplo, sé que tú trabajas mucho con coproducciones, igual es un poco más tu especialidad, desde Nacho más la parte de desarrollo de negocios, desde Ainhoa la parte institucional y Fede también desde que surge esta idea de CIFESPOD, ¿cómo lo ves tú y cuál crees que es el futuro de esto? Entonces también igual si queréis vamos un poquito en orden, si empiezas tú, Sara. Pues yo creo que los que hacemos podcast en español tratamos, bueno, los estoy metiendo a todos acá, pero de hablarle a toda la gente que le gusta el tema del que estoy hablando, no necesariamente geográfico, como que la geografía sea un limitante para que hablemos de estos temas, sino a mí me encanta hablar de motores, quiero que todos los fans de los motores que además hablan español vengan a mi podcast. Entonces sí es un gran reto y siento que las plataformas y a nivel tecnológico como que muchas veces te están sesgando por la geografía y me parece que es muy extraño porque este es un universo sin fronteras. El lenguaje es lo que tenemos. Incluso ahorita que estaba escuchando unas de las charlas donde ya están hablando de doblajes, transcripciones, es como que ya ni siquiera ese es una barrera. Entonces, en esa búsqueda yo sí creo que las coproducciones han sido las salidas de Sillón Estudios. Y desde que se crearon los primeros festivales de podcast en los que yo participé, siempre buscaba lo que está ocurriendo en esta mesa. Voces de hombres y mujeres, voces de diferentes acentos, voces con diferentes edades, como que siempre tratamos de, cuando estamos haciendo las producciones, ver, estamos muy rolitos de Bogotá, así se les dice a la gente de Bogotá. Estamos muy rolos, no tan rolo. ¿Qué tal si este tema lo habla una persona con un acento que pareciera que podría ser alguien venezolano, pero no estamos insinuando que es venezolano, porque funciona mejor? Y siento que ese juego es lo que nos ha servido. Entonces hemos trabajado con producciones mexicanas, producciones argentinas, hemos hecho capacitaciones con productores peruanos y creo que siempre tratando de decir quién se está quedando por fuera, a quién no le estamos dando un espacio. Recuerdo mucho una experiencia en la que casi que por voluntad invitamos 2 podcasts indígenas de Paraguay a Podcastinación porque nos hacía falta la voz paraguaya en el podcast, en el festival, y ellos como, ¿qué? ¿Por qué me estás llamando? Y yo necesito que exista el acento paraguayo en este proyecto. Entonces creo que también es una búsqueda abierta a sonar un poquito distintos. Obviamente muchos terminamos hablando los mismos, de la misma clase social, con el mismo acento y demás, pero creo que estos espacios sí pueden ayudar a que de repente haya una participación de otros acentos, que creo que puede ser la primera forma de cruzar esas barreras. Ainhoa, creo que en tu caso ya has explicado bastante, ¿no?, lo que hacéis desde Acción Cultural Española, pero no sé si de cara a futuro y bueno, con el planteamiento, ¿no?, que llevas unos meses llevando de la división de podcast, si tenéis algunas ideas que quisieras compartir, sobre todo para los participantes en esta mesa y los oyentes que quieran pues, hacer coproducciones o trabajar todo lo que es el habla hispana, ¿qué podrían hacer también para promoverlo? Pues, a ver, o sea, es verdad que estamos recién nacidos, entonces estamos todavía escuchando, hablando con pues con académicos, con responsables, con profesionales de aquí y allá, porque lo que queremos, estamos todavía en proceso de entender un poco cómo es esta industria. Y en ese proceso nuestro mayor interés es escuchar al máximo número de personas, de perfiles, de acentos, como decía Sara, porque es decir, yo voy a trabajar igual, pero prefiero que lo que haga sirva, ¿no? Entonces, si os escucho y capto lo que necesitáis, pues será mucho más fácil y más útil para todos. Entonces, pues creo que de las cosas más importantes son este tipo de eventos. Ya hemos quedado la semana que viene todos, antes de aquí en 5 minutos nos hemos organizado, porque lo que creo que está también, el gran elefante blanco, creo que me voy a adelantar un poco, pero ya suelto la bomba, es la precarización del sector, ¿no? Y no es el sector del podcast, lo siento. Mis otros hijos, la literatura, el cómic, la ilustración, están igual de precarizados, los gestores culturales estamos igual de precarizados, entonces
A mí, mientras llegan los Reyes Magos, lo que se me ocurre es hay que unirse, hay que colaborar, hay que buscar estrategias comunes, hay que, pues, si son coproducciones, pues son coproducciones, pero tenemos tanto potencial, o sea, es tan brutal el tesoro que tenemos. Ya con el idioma tenemos un alcance que yo creo que no somos ni conscientes de lo que tenemos ahí por explotar, y pienso, esto me duele muchísimo decirlo, pero frente a mis otros hijos y mis otras áreas, creo que el podcast es el que tiene un recorrido, o sea, como de crecimiento mayor de todas las industrias culturales que conozco de cerca. Creo que es el que tiene mayor potencial ahora mismo. Entonces, hay miles de cosas por hacer, pero creo que estando tan precarizados, y creo que estamos todos igual haciendo 27.000 millones de cosas, 3 festivales, 2 no sé qué, 5 áreas, es complicado que podamos hacerlo solos. Entonces creo que estos espacios son fundamentales, tenemos que buscar estrategias comunes. Yo ya mientras os escucho ya voy tomando aquí notas, a circular contenidos entre estos circuitos, o sea, ya me parece... Ya hay otras, bueno, vosotros lo conoceréis 1000 veces mejor, pero las coproducciones, está WePod, todas esas ideas, me parece que va por ahí el tema. Pero insisto que yo todavía estoy más en fase de escuchar y aprender y recoger lo que tengáis que trasladarme e intentar encaminar lo que estamos haciendo para que eso sea útil, que propuesta. Y aprovechando esto que mencionas de que estás en fase de escucha, ¿no? ¿Crees que desde tanto el Festival Estación Podcast como vuestros festivales, como sobre todo organizaciones como Cifespod o productores independientes, hay algo que pudiéramos hacer para facilitar esta escucha, ¿no? Para estos vínculos con instituciones como Acción Cultural España que podáis echar en falta, o que pudiéramos hacer para que todo sea más fácil y más factible, ¿no? Yo me voy a quedar aquí un rato, todo el que quiera, que venga, que me diga, que se asome, os dejo mi tarjeta, encantada nos reunimos, o sea que... Y no sé si queréis generar espacios que, no sé, si montamos una vez al mes, o sea, yo me apunto. O sea, que contártelo, ¿no? Sí, o sea, contad conmigo, yo me apunto, estoy encantada, y creo que se trata de eso. O sea, tenemos que ahora ir encontrando los caminos, porque además, ojalá me equivoque también, pero creo que esto no se va a precarizar más durante una temporada. O sea, claro. que... Bueno, lo bueno es que Compromiso Subido está filmada, ya está. Ya está, sí. Pero ya sabemos que la cultura es la primera que cae en tiempos en tiempos complicados. Bueno, en fin, que esperemos que no, pero que yo creo que hay que prepararse para economía de trincheras, y entonces busquemos la manera de generar alianzas, de escuchar, de ser inteligentes. O sea, no podemos competir los unos con los otros, sino que es que además estamos en el mismo lado, ¿no? Total. Fede, si quieres compartir tú tu visión. Bueno, no, charlábamos un rato antes de este conversatorio, yo me entero de la existencia de este programa empezando a trabajar para Estación Podcast, me parece fundamental. Son estas cosas que vos me decías que el programa existe hace 12 años, y digo, pucha, bueno, ya está, lo perdido, ahora a construir a partir de esto. Creo que hay mucho potencial en Iberoamérica. Ya sucede que hay podcasts de España que funcionan muy bien en Latinoamérica. Yo creo que no sucede tanto que podcasts latinoamericanos funcionen tan bien en España. Quizás tiene que ver con cuestiones de consumo de audiencia. Yo creo que la audiencia española consume mucho sus propios productos. Igual eso todos los países tenemos un poco de eso. Pero bueno, esas deberían ser acciones en concreto, ¿no?, que tomar. ¿Cómo hacemos para promover productos latinoamericanos en España y viceversa? Porque lo que yo creo que también termina sucediendo muchas veces es que los productos españoles, por lo menos hablo en el caso de Argentina,
que llegan con mayor preponderancia son los de Prisa, que son muy buenos productos, pero debe haber no debe haber, tipo trabajando con ustedes, me doy cuenta que hay un mundo enorme de creación de podcast en España y esas cosas no están llegando tanto. Entonces, bueno, ok, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo hacemos para...? Porque digo, eso, por empezar, va a aumentar la audiencia de, digamos, de los dos lados del océano, por así decirlo. Y en segunda instancia, eso lo que nos va a permitir es, a partir de un crecimiento de audiencia, aparecen las marcas, hay mayor interés de las plataformas, se pueden pensar otro tipo de estrategias, que Nacho seguramente sabe mucho de eso, mucho más que yo, pero algo que creo que no tenemos que olvidar y que para mí es recontra importante, por cuestiones estratégicas y por cuestiones... también de que son parte de la región, es, para mí, el gran desafío también es superar la barrera idiomática que tenemos con Brasil y Portugal. Brasil es un mercado enorme que también se autoconsume mucho. Bueno, Portugal es un país también muy importante, con ustedes además por cercanía. Entonces, bueno, eso me parece otra problemática a tratar y que, digamos, es un poco como vos decías, ¿no? Hay que generar puentes. Está acá Eliseu, que viene de Grupo Globo. Me parece fundamental, por ejemplo, que Eliseu esté participando en este festival. Va a hablar un poco del mercado brasileño. Eso tiene que empezar a pasar más seguido para mí. Entiendo que la barrera idiomática muchas veces nos aleja, justamente, por más de que yo, digamos, Argentina es casi limítrofe de Brasil, pero sin embargo, o sea, la alegría brasileña, las 5 Copas del Mundo y ahí mi tema con Brasil y el fútbol, pero digo, bueno, hay que empezar a generar puentes de diálogo a partir de eso, también porque yo, a partir de un poco estudiar portugués, empecé a escuchar producciones brasileñas y son increíbles. Son increíbles y bueno, no la conozco justamente por una cuestión de barrera idiomática. Entonces, bueno, eso es otra cosa que creo que tenemos que trabajar y me callo por un rato. Nacho, igual tú tienes una visión más de negocio, pero creo que también el mundo de las producciones y la vinculación con otros países de habla hispana son una de las cosas que tenéis muy en mente, ¿no? ¿Cuál es tu visión con esto? Yo voy a poner la cuota catastrofista aquí, porque suelo Me parece hacerlo. bien, me parece que yo soy el optimista y vos sos el pesimista. Sí. No, lo que pasa es que me preocupan dos cosas. A ver, lo que me encanta de estos festivales es que uno justamente se reúne con gente con la que jamás se habría reunido más, y incluso con gente que no tendríamos idea de que existe. Primer check. Segundo, porque siempre me llevo muchas preocupaciones. Y las preocupaciones a uno lo movilizan. Total. Cuando uno viene del país más sísmico del mundo, uno sabe que cuando hay que preocuparse hay que moverse. Y ayer Luis Miguel hablaba del estudio de cómo son los podcasts, decía, hay tantas horas de producción, finalmente en España, que llega un punto en que ya no hay tanto público para tanto contenido, que es el dilema del contenido. Total. O sea, YouTube es infinito, Netflix está por ahí, el podcast va hacia lo mismo, y además estamos consumiendo de a 2 segundos. Entonces, ahí hay un desafío de cómo se concentra el producto y la calidad del producto. Entonces, hay un poco que la industria tiene que depurarse para que sobrevivan ciertas cosas. Es catastrofista y es medio Thanos lo que estoy diciendo, pero somos muchos. Okay. Primera cosa. Okay. Lo podemos charlar después. Sí, lo que dice Ainhoa de cómo viene la precarización, lo más seguro es que venga a aumentar. También me parece tremendamente preocupante, porque una industria que todavía no creo que sea industria. Estoy de acuerdo. Por lo demás. Creo que igual en España, y no sé si tenés algo para decir al respecto, es de habla hispana, digamos, es de los mercados más desarrollados junto con México, ¿no? Exacto. Y una industria que quiere despegar, pero como que todo el contexto viene en contra y se ponen ciertas cosas que hacen las cosas más difíciles. Y a mí me pasa por lo menos desde Chile, y algo que se ha repetido, es como en Chile las cosas funcionan. Sí, porque en general en Chile las cosas funcionan. Lo que pasa es que es un mercado de este porte. Lo que significa que México siempre es atractivo, que Colombia es atractivo, que España es atractivo, incluso Perú es atractivo para Chile porque es muy, muy pequeño. Y cuando estamos en un negocio de la masividad, del alcance, del CPM, de todas estas siglas que tienen que ver con finalmente, mientras más gente, más ingresos, y vemos que hay una cantidad limitada pública para mucho contenido y poca plata, los mercados pequeños son los que más sufren, ¿ya? Entonces, a mí lo que me gusta de este tipo de conversaciones es que creo que justamente a los países como Chile, que en general solemos estar más aislados porque funciona bien, nos abre a otras barreras y nos obliga a pensar en otros mercados.
y la barrera idiomática se va, y la cordillera de los Andes se va, y empezamos a juntarnos con más gente, porque si no, o sea, cuando nos achicamos, esto no va a resultar. Total. Hoy día, y eso es lo que pasa con el contenido digital en general, o sea, la cantidad de producciones suecas que les va bien en Netflix. ¿Cuándo habríamos pensado hace 20 años que íbamos a estar viendo una serie sueca? O coreana. O coreana. O turco, ahora... O sea, ya la barrera idiomática fue. Claro, nosotros tenemos el problema que no podemos poner los subtítulos, pero se están inventando otras cosas. Claro, hay que ver ahí la IA cómo nos ayuda. Sí. Entonces, yo por lo menos soy el que se va con preocupaciones, pero creo que son buenas preocupaciones y que nos van a mover además. Pero es uno de los contenidos que más fácilmente viaja. O sea, eso... o sea, no es lo mismo mover un cuadro, una escultura, una pintura, un grupo de música. El podcast, es verdad que la producción es más compleja, pero el contenido viaja muy bien y muy rápido y muy fácilmente. Y eso es una ventaja que yo creo que está todavía por explotar. Sí. Y es más barato. Pero igual, Es más barato. no sé si estoy tan de acuerdo con esta idea de que hay demasiadas horas de producción y ya no hay gente para escucharlas, porque siento que es un debate que nos han saltado desde años. O sea, yo en estos foros siempre he escuchado eso, o este gran chiste de hay demasiados podcasts, no más podcasts, por favor. Y yo nunca he escuchado a alguien decir eso en una feria de un libro. No. Nunca. Demasiados libros ya. Sí, Deténganse. pues, no, o sea, yo siento que esos procesos creativos siguen teniendo esos espacios y yo creo que incluso en Colombia sigue existiendo una posibilidad de mercados gigantesca para que la gente aprenda a oír, porque no es verdad que todo el mundo oiga podcast, incluso con el esfuerzo que hemos hecho los últimos 7 años de enseñarles. Todavía hay personas que te dicen, ¿qué? Sí, todavía. Y ahí es donde yo al comienzo, como una soñadora de este proceso, decía, te voy a enseñar, abuelita, a que descargues un podcast. Pero 7 años después pienso, bueno, tal vez debería ir a ver en dónde es que está la gente consumiendo, en vez de tratar de seguirlos alfabetizando. Ahí hay un tema, pero por el otro como que quería discutirte eso, porque siento que no creo que ya estén agotados los mercados. O sea, por el contrario, siento que algo que le ha pasado mucho a los proyectos de Sillón Estudios es que le han llegado al corazón, por ejemplo, a los colombianos migrantes. Cuando yo tengo una descarga en Indonesia, que me sale la métrica, pues como que trato de ver, en el podcast les pregunto quién es el que está en Japón descargando nuestros podcasts, y a veces no era un colombiano como creíamos, sino alguien que estaba buscando un podcast en español del tema que le está interesando. Entonces yo sí lo que creo es que sí, la barrera que hay es que no sabemos de marketing, que ahí sí hay fondos. O sea, yo entiendo que en este mundo cultural estemos hablando como de este nivel en el que no hay dineros, pero cuando tú te sientas en un foro parecido donde hay startups y publicidad, ellos no hablan de la falta de fondos. Entonces siento que es como que siento que hay un llamado que vale la pena de pensar que no solamente deberíamos seguir como juntándonos entre nosotros, sino que en estos espacios deberían haber un par de inversionistas, administradores de empresas, gente que le gustan las finanzas, techs, etcétera, que creo que a mí me sorprende mucho cuando voy a un evento de tecnología, los montos de los que hablan son cosas que nunca me imaginaría para un podcast y ellos lo tratan como, ay, voy a empezar con una inversión pequeña de $300,000 para este proyecto. Y creo que hay unas oportunidades también de borrar barreras no solamente entre los países, sino también entre los gremios y las organizaciones que les interesa llevar contenido a otros. Entonces ahí como que dije varias cosas enredadas, pero siento que sí es una oportunidad de pensar un poco más allá del mismo nicho de amigos que nos vemos en estos festivales por muchos años y decir, hey, ¿en dónde está realmente el dinero y dónde está el consumo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, perdón Nacho, pero... Ahí nada. Yo también estoy de acuerdo. Ese lado de la mesa. Pero, no, a ver, el potencial es enorme. Es verdad, lo que hay que construir son... A mí me da mucho... Yo soy docente de la diplomatura de podcast de la UNRAF y lo primero que... Mi materia se llama promoción y distribución y lo primero que me pasa con todos mis alumnos es yo no sé vender. No, ese es el problema. El problema es que te enseñaron que hay una sola forma de vender y vos tenés que encontrar tu forma de vender. Y también una forma muy importante de aprender a vender es participar de lugares donde se hable de dinero, donde se hable de negocios. Es como que está mal visto hablar de negocios y el podcast es un gran negocio.
El tema es que no hay tanta gente vendiéndolo. Hay muchos creativos, hay muchas ganas de contar historias y eso es fundamental para que exista como industria cultural. Pero para ser una industria cultural también tenemos que hablar de plata y para mí, coincido plenamente con vos, Sara, la plata está. Lo que hay que hacer es encontrar el vehículo para que las empresas o para que también los gobiernos encuentren el valor en invertir en podcast. Eso es un poco lo que tenemos que trabajar. Para mí, ¿somos una industria de nicho? Sí. ¿Podemos ser una industria cultural masiva? También. Seguro que también. Pero también lo que tenemos que hacer es entender lo que quiere nuestra audiencia. Y si nuestra audiencia, y acá yo traigo otra polémica, si nuestra audiencia quiere video también, bueno, démosle video, encontremos la forma, somos creativos. Has abierto un melón, ¿eh? Sí, digamos, somos creativos, queremos contar historias y nuestra audiencia ahora nos está pidiendo video, encontremos la manera. ¿No? Vale, pues yo voy a discrepar en casi todo. Pero igual porque soy nueva. La burbuja del libro existe, o sea, quiero decir que es clara, evidente, está estudiada, o sea, hay una sobreproducción clarísima. De hecho, es una industria un poco perversa porque está, bueno, por cómo se distribuye, por cómo se produce, o sea, los grandes sellos lo que hacen es lanzar esto es un poco barbaridad, pero vomitar una serie amplia de títulos esperando que uno de esos sea el que pague las cuentas de todos los demás, con el que de repente hayan dado la diana y entonces eso permita cubrir todo el dinero que han perdido nosotros, porque no hay realmente, o sea, no tenemos capacidad para consumir esa cantidad de libros, es imposible, ni económicamente, ni siquiera a nivel de tiempo, de tal, o sea, y creo que eso... Pero bueno, igual es por outsider todavía. Creo que eso haría muy bien la industria del podcast de aprender de ese error antes de meterse ahí. Porque sí, se puede llegar a la burbuja del podcast también. Y creo que incluso podemos estar rozándola ya. Y luego yo creo, también como outsider, a lo mejor puedo ofrecer otra visión. A lo mejor no es que no sepamos o sepáis vender el material, sino que todavía hay que dar un paso atrás. O sea, ¿cómo encuentras ese material? O sea, vosotros aquí estamos todos muy metidos en esos circuitos, no sé qué, pero no todo el mundo está ahí todavía. Entonces, ¿cómo encuentro yo los podcasts de Colombia? ¿Cómo encuentro yo esos temas? O sea, a lo mejor hay que rebobinar un poco. Y por ahí se abriría también mucho mercado, yo creo. No estamos tan en desacuerdo, entonces. No sé, ahora lo vemos. Creo que igualmente yo con lo que me quedé también es una idea más no, romántica de Sara, de que igual tener esos pequeños oyentes también en Indonesia, en Japón, etcétera, es conectar con la audiencia de otra manera, ¿no? Igual para ti las audiencias, estos números tan locos de los que estamos hablando, no es lo más relevante a veces, ¿no? Pues depende, o sea, como que siento que estos KPIs con los que medimos los podcasts, al menos dentro de mi productora, muchas veces están pensados, por ejemplo, en la permanencia de las personas más que en la cantidad de descargas. Bueno, pero cada director comercial mide su éxito de la forma que le funcione mejor. Y en el caso nuestro es, bueno, la gente que nos oye se queda hasta el final. Claro. Eso es una métrica que me gusta más a cuántas descargas tengo. Obviamente, tener unos números en el exterior me ayudan a pensar qué está pasando con el ecosistema de colombianos afuera o de gente que escucha podcast en español, que no son los países que hablan español. Pero sí creo que es como un dilema en el que todo el tiempo estamos pensando, al menos los que hacemos negocio acá, y es cuánto de esto nos importa de las métricas, cuánto mercado queremos abrir, estamos colapsando los mercados, o esta gente que me escucha desde hace 7 años, es la misma gente que me escucha ahora, han cambiado, logré impactarlos de otra forma. Creo que, pues sí, como que en todos estos negocios, y creo que por eso es tan lindo estar como en un circuito, la pregunta también sobre las cantidades me parece importante, porque de nuevo, cuando tú le dices podemos ser de nicho, podemos ser grandes, siento que volvemos otra vez a, bueno, pero ¿qué queremos? Aquí quería solo retomar la charla que dio Nacho por la mañana, donde él diferenciaba muy bien, ¿queremos hacer un producto cultural o queremos hacer negocios? ¿Qué queremos? Y siento que esa sentada del productor
y ese rebobinar hacia atrás de cuál es esa búsqueda es lo que va a saber uno qué estrategia tomar, ¿no? Claro, pero por eso digo, podés hacer las dos cosas. O sea, podés ser un Sí, producto claro. comercial y O sea, podés yo ser- lo intento. Claro. Pero digo, hay veces que me consigo un financiador muy grande y me dice, dame tus números, y está esperando millones como si fuera video, y explicarle también a esas personas que a veces los números son distintos en el audio, es súper difícil. Total. Y cuando logramos centrarnos, digamos, una organización quiere hacer un podcast, pero esa organización tiene adelante una agencia de publicidad que controla sus comunicaciones. Cuando uno llega con el podcast a esa agencia de publicidad y no tiene los números con los que normalmente ellos miden el éxito, hay otro debate adicional, como cómo explicamos esto. Y siento que nos la estamos poniendo muy difícil. Como, no sé, es un proceso largo de varios años de aprendizaje, pero también de cómo manipular estas cifras, o no manipularlas, sino saber cuál es la mejor para el discurso que quiero proteger, ¿sí? Y también eso se adapta al tipo de dinero que estoy recibiendo. Es muy distinto los fondos públicos a los fondos privados o a los fondos de la audiencia. Total. Cambia por completo esa relación que tienes con los números y pues con los números de audiencia. Entonces sí, para mí es muy valioso que un donante me dé dinero desde Japón. Gracias por tu participación en mi membresía, te amo. Pero si fueran miles en Colombia o en México o en el mercado de hispanohablantes en Estados Unidos, que creo que es el mercado, pues entonces yo podría tener una negociación distinta. Depende también mucho de la estrategia, entonces ahí sí no sabría cuál escoger, la verdad. A mí me gustó algo que dijo Sara, dijo no sabemos, como de marketing, que creo que es un muy buen punto. Porque de hecho, algo que también dijo Sara es como quién éramos nosotros para entregar un premio, que tiene mucho que ver con Lo dije varias el síndrome veces del en la impostor, reunión. ya hemos hablado Lo de dijo eso. muchas veces. Y nos pasa a todos, como un poco de por qué yo soy relevante en algo que quiero transformar en una industria, en un sector cultural. Entonces, claro, efectivamente hay un tema de marketing personal, de la misma industria, que nos cuesta mucho reconocer que somos relevantes. Por otro lado, está ese estímulo perverso del mundo digital, donde uno tiene que lidiar todavía con programadores de agencia o con equipos de marketing. Me dice, mira, tengo un podcast que dura 1 hora y la tasa de escucha es de 85%. Y tu mensaje va a quedar súper bien plasmado. ¿Y cuántas personas? No, son 300. ¿Y cuánto cuesta? $1,000. Ah, pero con $1,000 me lo meto en Google Ads y tengo 5 millones de impresiones. Ya, pero las 5 millones de impresiones tienen una tasa del rebote del 99%. Claro. Ya, pero mi trabajo como planificación de agencia de medios es decirle a una marca, gasté muy bien tu presupuesto, porque aquí te di 5 millones de impresiones. Acá te di 300 personas. ¿Qué hace el planificador de agencia? Se va con los 5 millones de impresiones. Claro. Porque hay una parte donde nosotros todavía, como que el podcast le cuesta asumir. Yo creo que hay muchas cosas que el podcast tiene que asumir. Una que es cultura, ok. Otra que es entretenimiento. Otra que es negocio. Y otra que es digital. Se basa en un ecosistema digital. La única persona que habló de data, por lo menos de los que he escuchado, es Iván de Blender, que habló de medir los datos. O sea, tomar decisiones editoriales en base a datos, decisiones de audiencia, estamos haciendo un podcast de 1 hora y se escucha un 30%. ¿Estamos perdiendo 40 minutos de grabación, de hosting, de disco duro? Posiblemente sí. ¿Cuánta discusión hay de eso? Entonces, creo que... o sea, tiendo a estar de acuerdo con todo lo que dice Sara, porque creo que es el mundo que me gustaría vivir. No, pero pará, yo creo que es más complejo. O sea, No, es complejísimo. Claro, digo, O sea, es que yo ni siquiera estoy de acuerdo conmigo. Bueno, me pasa lo mismo. Sara, me abandonaste, así no se puede. No, pero lo que yo digo es, me gusta un poco pelearme, entonces por eso un poco me pongo del lado contrario tuyo, amigo, pero creo que esa complejidad lo que hace de estas problemáticas es que sea un poco de todo. Digamos, por supuesto estoy recontra de acuerdo con vos que las decisiones de generación de contenido se tienen que hacer basándonos en métricas, teniendo KPIs claros, que están preacordados con nuestros clientes o con los potenciales clientes a los que vamos a ir a ofrecerles este tipo de productos. O contigo mismo como creador. Por eso digo, Claro. ¿no? Ok, esto es lo que voy a medir, ahí esto tengo que llegar para cumplir con mi objetivo con este producto. En eso estoy recontra de acuerdo, pero lo que voy es, eso para mí no quita la posibilidad de la existencia de podcasts narrativos que generan un engagement muy distinto en el público y que eso puede dar pie a otro tipo de productos luego. O sea, vos podés decir, bueno,
bueno, ok, recuerdo que hace un par de años se pensó al podcast, se empezó a discutir en la industria del podcast como, podemos ser el tubo de ensayo de la industria audiovisual. Entonces, a partir de un buen podcast narrativo que funciona bien con su público, luego podés agarrar esa IP y se la podés ir a vender a Netflix, Amazon, o cualquier empresa de streaming. Luego eso quedó un poco medio como que se cayó. ¿Por qué? Porque solamente pasó en Estados Unidos. Yo recuerdo particularmente Posta vendió una de sus IPs y también luego tenemos el problema con las plataformas, que cuando haces un original para una plataforma te hacen firmar por lo general un contrato que les otorga ese IP, entonces deja de ser negocio. Hay un montón de temas súper complejos con todo esto. Para mí hay que atacarlos todos juntos al mismo tiempo. Claro. Esa creo que es la solución. Y parte de esa solución, obviamente, son este tipo de espacios donde discutamos y hablamos de esos temas. Y buenísimo conocerte, porque creo que este tipo de colaboraciones son fundamentales para que podamos ir encauzando y generando vehículos en pos de esas soluciones. Yo quería hacer un ejemplo de lo que tú mencionas rápido, y es, ahorita justo tengo un podcast que está específicamente diseñado para traducir un documento de altísima complejidad de justicia transicional enfocado a una audiencia muy específica de jueces de Colombia que están trabajando procesos de justicia con ex miembros de la guerrilla y actuales miembros del Clan del Golfo. Difícil, ustedes no saben lo que fue escribir esos guiones, lloré. El caso es que ellos me decían, súbelo a Spotify. Pero ¿y los jueces? Entonces, esa conversación de tener un nicho súper claro nos ayudó a crear un segundo producto que también fue monetizado por mi productora, que es el newsletter, que fue la creación de la base de datos, más el newsletter que explica el documento, más el libro con el documento. Entonces, de repente, el podcast inició como esta idea, pero luego fue como todo un proceso donde la productora se puso a disposición de que me encanta que ustedes escuchen El Cascarón y la Semilla grandes, pero el público objetivo son personas que están negociando la paz en este momento. Entonces fue muy lindo como pensar que uno puede también hacer esos procesos de varios productos con un público muy objetivo, muy claro, y en este caso nos funcionó. Entonces como que te das cuenta que tú haces podcast, pero tú haces realmente un producto que quieres narrarlo bien, y a veces cuando uno está en el mundo de la producción te das cuenta que a veces el mejor lugar o es un evento, o es una cartilla, o es un podcast, o es un video corto, pero al final lo que tú quieres es que alguien se entere de esta historia que tú quieres contar, y la tienes acá, y es como, mira, te la voy a contar donde tú me la puedas escuchar, o leer, o consumir, y creo que cuando uno empieza a hacer pases con eso, también es muy sano, desde la producción, hay una multiplicidad de encuentros con la audiencia, y al final como que lo importante es que a ellos les llegue algo de lo que yo quiero contar. Si encuentras ese puente, pues puede funcionar. Bueno, creo que esta conversación podría durar horas. Definitivamente. Sobre todo si Fede sigue cogiendo el teléfono. Más Aquarius. ¿Cómo así? Nos llevamos 10 minutos. Nada, entonces, nosotros ya hemos quedado en vernos la semana que viene. Como ha dicho Ainhoa, contadle, está encantada de escuchar un poco cómo podemos seguir vinculando, ¿no?, las audiencias. Muchas gracias a todos por haber venido a escucharnos. Esto igualmente estará luego disponible de manera digital, más contenido, así que al menos lo amplificaremos. Muchas gracias. Ahí sabes, Lau. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.